En la vida, hay momentos que nos detienen en seco, un diagnóstico inesperado, un dolor persistente, una enfermedad que parece no tener fin. Cuando el cuerpo se debilita, también lo hace, muchas veces, el corazón. Y en esos momentos de vulnerabilidad, surge una pregunta profunda. ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento físico? Este video no es solo una reflexión, sino un acompañamiento, un viaje espiritual diseñado para quienes enfrentan pruebas con su salud y desean encontrar esperanza más allá del dolor. Porque confiar en Dios cuando todo va bien es sencillo, pero mantener la fe cuando el cuerpo falla es una verdadera muestra de confianza y amor. Este no es un mensaje de respuestas fáciles ni frases vacías. Es un espacio de encuentro con lo sagrado en medio de lo humano. Porque incluso cuando el cuerpo sufre, el alma puede florecer. ¿Estás listo para comenzar este camino de fe y sanación? Hay momentos en la vida en los que el cuerpo se convierte en un campo de batalla. Una enfermedad llega sin avisar, interrumpe la rutina, cambia los planes y nos obliga a mirar la vida desde otra perspectiva. Las fuerzas disminuyen, los tratamientos duelen, y la incertidumbre comienza a ocupar espacios que antes estaban llenos de seguridad. Es ahí, justo en medio del dolor, donde nuestra fe se pone a prueba. No se trata de creer cuando todo está bien, sino de mantenernos conectados a Dios cuando lo único que sentimos es debilidad. Tal vez estás enfrentando una enfermedad crónica. Quizás alguien que amas ha sido diagnosticado con algo grave. O simplemente, el miedo a lo que pueda venir ha comenzado a invadir tu mente. Sea cual sea tu situación, hay algo que debes saber. Dios no te ha dejado solo. Su presencia no depende de tu salud física. Su amor no se reduce a tus circunstancias. Él está contigo, incluso cuando no puedes sentirlo, incluso cuando tu cuerpo duele, incluso cuando no comprendes lo que está pasando. El Salmo 34:18 dice: El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. ¡Qué promesa tan poderosa! No dice que Dios evita que pasemos por el quebranto, sino que está cerca cuando eso sucede. Y cuando enfrentamos una prueba de salud, nuestro corazón se quebranta, nuestras fuerzas se desgastan, y es ahí donde Dios se hace presente de una manera especial. Quizás te has preguntado, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Qué he hecho para merecer esto? Son preguntas humanas, honestas, que nacen del dolor. Dios no se escandaliza por tus dudas. Él no te rechaza por llorar, ni se aleja por tu temor. Al contrario, como un buen padre, te abraza en medio de tu debilidad. No te exige fortaleza fingida. Él conoce tus pensamientos más íntimos, tus noches de insomnio, tus oraciones sin palabras. Cuando Jesús estuvo en Getsemaní, a punto de enfrentar la cruz, también sintió angustia. En Lucas 22:44 dice que, en su oración, estaba en agonía y oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían al suelo. Jesús, el Hijo de Dios, también pasó por el sufrimiento. No fue ajeno al dolor físico ni al emocional. Y esa es una de las verdades más reconfortantes del cristianismo. Tenemos un Dios que entiende el sufrimiento porque lo vivió en carne propia. Entonces, cuando tu cuerpo falla, recuerda esto: no estás caminando solo. Cristo camina contigo, entiende tu dolor y sostiene tu alma. Tal vez no elimine el sufrimiento de inmediato, pero te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz, muchas veces, no se siente como una emoción explosiva, sino como una suave certeza de que no estás abandonado. Aquí es donde la fe se convierte en una decisión. No se trata de negar lo que estás sintiendo, ni de fingir que todo está bien cuando no lo está. Se trata de confiar en que, incluso en medio del dolor, Dios sigue siendo bueno. Es difícil creerlo cuando las pruebas golpean una tras otra, cuando los resultados médicos no mejoran, cuando cada día parece una lucha más. Pero es justo ahí donde la fe se vuelve más real. Romanos 8:28 nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
No dice que todas las cosas son buenas, sino que Dios puede usarlas para bien. Sí, incluso la enfermedad, incluso los días oscuros, incluso la cama de hospital. Dios puede obrar en medio de eso, formar tu carácter, acercarte más a Él y usarte para impactar la vida de otros que también están sufriendo. Quizás no veas todavía el propósito. Quizás todo parece injusto y sin sentido. Pero a veces, en la noche más oscura, es cuando las estrellas brillan más. Y aunque no entiendas el por qué, puedes abrazar el para qué, para aprender a depender más de Dios, para ser un testimonio viviente de su fidelidad, para descubrir que tu valor no está en lo que puedes hacer o lograr, sino en lo que eres delante de Él, su hijo, su hija, profundamente amado. La enfermedad no define tu identidad. El diagnóstico no cancela los planes que Dios tiene para ti. Aunque tu cuerpo esté débil, tu alma puede fortalecerse como nunca antes. Hay algo que el dolor no puede quitarte: la fe. Y si te aferras a ella, incluso si es pequeñita como un grano de mostaza, Dios puede hacer grandes cosas en medio de tu debilidad. Permítete sentir, permítete llorar, pero también permítete creer. Cree que Dios sigue escribiendo tu historia. Cree que tu presente no es el final. Cree que hay consuelo, hay fuerza, hay propósito. Tal vez no se trata de que todo vuelva a ser como antes, sino de descubrir algo nuevo, algo más profundo, algo eterno. Hoy quiero invitarte a respirar profundo, a cerrar los ojos por un momento y a orar, no con palabras elaboradas, sino con sinceridad. Dile a Dios cómo te sientes. Ábrele tu corazón. Él no está lejos, está justo ahí contigo. Aunque el mundo no lo vea, aunque el dolor quiera distraerte, su presencia está contigo en este preciso instante. Y si sientes que no puedes más, recuerda que no necesitas tener toda la fuerza. Solo necesitas acercarte a la fuente de toda fuerza. Dios puede sostenerte, incluso cuando tus piernas no pueden. Él puede darte descanso, incluso cuando el dolor no cesa, y puede renovar tu espíritu, día tras día, como dice 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque cuando el cuerpo falla, el alma puede seguir cantando, tal vez no con voz fuerte, tal vez con un susurro entre lágrimas, pero siempre con la certeza de que Dios escucha, Dios está, Dios sostiene. Cuando el sufrimiento físico toca a nuestra puerta, uno de los primeros recursos espirituales que solemos buscar, y a veces, de manera desesperada, es la oración. No como un ritual automático, sino como un clamor que nace desde lo más profundo del corazón. En medio del dolor, la oración deja de ser algo que simplemente se debe hacer y se transforma en un refugio real, en una conversación urgente con aquel que puede sostenernos cuando todo parece derrumbarse. No es fácil orar cuando uno sufre. A veces no hay palabras. A veces lo único que sale son suspiros, lágrimas, silencios. Pero eso también es oración, porque la oración no es un discurso bien estructurado. Es, sobre todo, un acto de intimidad, un acercamiento sincero a Dios desde donde estamos, como estamos, sin máscaras. En Romanos 8:26 leemos que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Te das cuenta? Hasta tus gemidos tienen valor en la presencia de Dios. No estás solo ni siquiera cuando no sabes qué decir. Dios interpreta tus silencios. Él escucha incluso cuando el corazón solo puede llorar. Hay momentos en los que te sientes agotado. Quizás tu cuerpo está tan débil que apenas puedes abrir los ojos. Tal vez la carga emocional es tan grande que te cuesta levantar una oración. En esos momentos, es importante recordar que Dios no espera una actuación perfecta. No está evaluando cuántas palabras usas, ni la elocuencia de tu petición. Él mira el corazón. A veces, una sola frase con fe basta. Señor, ayúdame.
o incluso solo un pensamiento que dice, no puedo más. Eso, dicho desde el alma, tiene más poder que 1000 oraciones recitadas sin convicción. Jesús mismo nos enseñó cómo orar en tiempos de angustia. En el huerto de Getsemaní, cuando sabía que estaba por enfrentar la cruz, oró con tal intensidad que su sudor fue como gotas de sangre. No oró para impresionar a los demás, oró porque necesitaba fuerza, necesitaba consuelo, necesitaba rendirse al plan de Dios, y terminó diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. ¿Puedes ver la profundidad de esas palabras? Jesús no escondió su dolor. Le dijo al Padre lo que sentía, pero también se rindió a su voluntad, confiando en que el propósito era más grande que el sufrimiento del momento. Cuando tú oras desde el dolor, estás haciendo lo mismo. Estás diciendo, Dios, esto me duele, esto no lo entiendo, esto no lo quiero, pero confío en ti. Esa es una oración poderosa. Es una declaración de fe en medio de la tormenta. No cambia siempre las circunstancias de inmediato, pero transforma tu interior. Te da paz, te sostiene, te conecta con lo eterno. Y es que orar en medio de la enfermedad no es solo pedir sanidad, aunque, por supuesto, eso es válido y necesario. También es pedir fortaleza para seguir adelante. Es buscar consuelo para el alma. Es rogar por paz en medio de la tormenta. A veces, Dios sana de manera milagrosa. Otras veces, el milagro ocurre en tu interior, cuando encuentras serenidad aún sin explicación lógica. El rey David, un hombre que pasó por muchas pruebas, escribió en el Salmo 61:2, Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmaye. Llévame a la roca que es más alta que yo. ¡Qué imagen tan profunda! Cuando el corazón se desmaya, cuando sientes que no puedes más, puedes clamar. Puedes pedir ser llevado a un lugar de refugio más alto, más seguro. Esa roca es Dios mismo. Y en la oración, nos acercamos a esa roca que no se mueve, que no se quiebra, que permanece firme aun cuando todo lo demás tiembla. Es importante entender que orar no siempre cambia la realidad física de inmediato, pero cambia tu perspectiva, te ayuda a ver más allá de lo visible, te recuerda que no estás solo, que Dios sigue en control, que aunque no entiendas lo que estás viviendo, puedes confiar en que Él no ha perdido el control de tu vida. Y si tu oración se siente débil, no te preocupes. En tu debilidad, Dios se hace fuerte. En tu silencio, Él obra. Y si no puedes orar solo, busca a alguien que ore contigo. A veces, una oración hecha por otra persona puede ser el sostén que necesitas para seguir adelante. La comunidad cristiana existe para eso, para acompañarnos, para levantarnos cuando uno cae, para orar los unos por los otros. No subestimes el poder de una oración sencilla. Tal vez no veas los resultados de inmediato, pero cada vez que oras, estás sembrando fe. Estás fortaleciendo tu relación con Dios. Estás eligiendo confiar. Y esa confianza será tu ancla cuando vengan las olas. Quizás hoy, justo ahora, lo que necesitas es cerrar los ojos y decir, Señor, aquí estoy. No tengo todas las respuestas. Me siento cansado. Tengo miedo. Pero confío en ti. Toma mi vida. Haz tu voluntad en mí y dame fuerza para este día. Esa oración, tan simple y honesta, tiene poder. No por las palabras, sino por el corazón que la dice. Dios escucha, Dios responde, y aunque la respuesta no siempre es lo que esperas, siempre será lo que necesitas. Así que sigue orando, aunque duela, aunque no entiendas, aunque parezca que nada cambia, porque la oración no es solo para obtener cosas, es para recordarte que no estás solo, que tu Padre Celestial está contigo, que te ama, que te sostiene, y que en medio de la enfermedad te sigue hablando al corazón. Enfrentar un problema de salud no solo afecta el cuerpo, también sacude el alma, nos obliga a detenernos, a mirar hacia adentro, a cuestionar cosas que antes dábamos por seguras. En medio de ese proceso,
puede surgir una pregunta que cala hondo. ¿Por qué yo? ¿Para qué esto? No es una pregunta fácil, pero es legítima, y cuando la llevamos delante de Dios, buscando con humildad y fe, puede convertirse en una puerta hacia una comprensión más profunda de nuestra existencia. El sufrimiento no es un error en el plan de Dios, tampoco es un castigo. Vivimos en un mundo caído, donde la enfermedad, el dolor y la muerte forman parte de la experiencia humana. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no permite que el sufrimiento sea en vano. Él lo transforma, lo redime, lo llena de propósito. Como dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, incluso las que no entendemos, incluso las que duelen. Tal vez estás en una etapa en la que te cuesta ver algo bueno en medio de tu situación. El dolor físico puede opacar la esperanza y la incertidumbre del futuro puede paralizar el corazón. Pero quiero invitarte a detenerte un momento y considerar esto. ¿Y si en medio de todo esto, Dios quiere revelarte algo más profundo? ¿Y si hay un propósito escondido en tu sufrimiento? No estoy diciendo que debas forzarte a verle sentido a todo de inmediato. Hay tiempos para llorar. Hay días en que el único propósito parece ser resistir. Pero incluso en esos momentos, Dios sigue obrando. Y a medida que caminas con Él, poco a poco, pueden ir apareciendo destellos de propósito que antes no veías. A veces, el propósito no está en lo que se pierde, sino en lo que se gana espiritualmente. Quizás esta enfermedad ha despertado una necesidad de acercarte a Dios que antes no tenías. Quizás ha hecho que revalores lo esencial, que aprecies más los pequeños momentos, que busques más profundamente en tu interior, que tengas más compasión por quienes sufren. Todo eso ya es parte de un propósito mayor. Mira a Job, lo perdió todo: salud, bienes, familia, reputación, y en medio de su dolor se atrevió a preguntarle a Dios por qué. Luchó, lloró, se quejó, pero también permaneció, y al final dijo una frase poderosa: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. El sufrimiento no solo le trajo dolor, también le trajo una revelación más profunda de quién era Dios. Lo llevó de una fe heredada a una fe vivida, de un conocimiento de segunda mano a una experiencia real con el Creador. Eso es lo que muchas veces el sufrimiento hace. Nos transforma, nos purifica, nos humaniza, nos revela, y aunque no siempre veamos los frutos de inmediato, podemos confiar en que algo está germinando en nuestro interior. Algo que dará fruto a su tiempo. A lo largo de la historia, muchas personas han descubierto su propósito en medio del sufrimiento. Enfermedades que los llevaron a escribir, a enseñar, a consolar a otros, dolores que los hicieron más compasivos, más sabios, más sensibles, testimonios que nacieron en camas de hospital y que han tocado miles de vidas, no porque todo se haya resuelto mágicamente, sino porque en medio de la lucha encontraron una razón para seguir adelante, una razón que va más allá de ellos mismos. Y es que cuando confiamos en Dios en medio del dolor, nuestra historia se convierte en una luz para otros, porque alguien más también está sufriendo y necesita ver que es posible tener fe en medio de la prueba, que es posible encontrar paz en medio del caos, que no estás solo. Tu proceso, aunque difícil, puede ser un mensaje de esperanza para alguien más. Puede que tú no te des cuenta ahora, pero tus palabras, tu actitud, tu manera de enfrentar este proceso pueden estar sembrando fe en corazones que te observan, en tu familia, en tus amistades, en quienes te cuidan, en quienes te escuchan. No necesitas estar completamente bien para ser un canal de bendición. A veces es en la debilidad donde más brilla la luz de Dios. El apóstol Pablo lo experimentó así. Él mismo tuvo un aguijón en la carne, una enfermedad o aflicción que le causaba sufrimiento, y cuando pidió que Dios se lo quitara, la respuesta que recibió fue:
Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De 2 Corintios 12:9. En lugar de eliminar el problema, Dios le dio una nueva perspectiva. Le mostró que su poder se manifestaba con más fuerza en los momentos de mayor fragilidad. Eso también puede ser cierto para ti. Tal vez el propósito no sea librarte del problema, sino fortalecerte dentro de él. Mostrarte que su gracia es suficiente, que su presencia es real, que su amor no depende de tu salud, sino que te acompaña en cada respiración, en cada paso, en cada noche difícil. El sufrimiento no tiene la última palabra. Cristo ya venció el dolor, el pecado y la muerte en la cruz, y en él tu historia también tiene victoria. No importa cuán rota parezca ahora, Él puede hacer nuevas todas las cosas, y eso incluye tu vida, tu cuerpo, tu corazón. Quizás hoy no ves con claridad el propósito de lo que estás viviendo, pero si sigues confiando, si sigues caminando con Dios, llegará el momento en que mirarás hacia atrás y dirás: no fue fácil, pero valió la pena, porque Dios estuvo conmigo, porque crecí, porque encontré sentido incluso en medio del quebranto. Y si en este momento todo lo que puedes hacer es seguir respirando, aferrarte a una promesa, repetir una oración sencilla, hazlo. Eso ya es fe, eso ya es propósito. Dios no necesita que entiendas todo, solo que no sueltes su mano. Él te llevará paso a paso, y en cada paso te mostrará que incluso en el dolor, tu vida sigue teniendo un propósito eterno. Cuando la salud se quiebra y el cuerpo se vuelve frágil, muchas cosas cambian. Los planes se detienen, las rutinas se alteran, los sueños se aplazan. A veces incluso la identidad se sacude. ¿Quién soy ahora que ya no puedo hacer lo que solía hacer? Pero en medio de tanto cambio, hay un lugar que permanece firme, seguro, constante. Ese lugar es la presencia de Dios, y la oración es el puente que nos lleva allí, una y otra vez. La oración no es un acto religioso vacío, ni una obligación que debemos cumplir. Es una conversación viva, un espacio íntimo donde podemos abrir el corazón sin filtros, sin miedo, sin tener que fingir. Es donde podemos ser vulnerables, sinceros, incluso quebrados. Dios no se escandaliza por nuestras lágrimas, ni se aleja cuando estamos enojados. Al contrario, Él se acerca, escucha, sostiene y responde, aunque no siempre de la forma que esperamos. Cuando atravesamos una enfermedad, la oración puede convertirse en nuestro refugio más fiel, porque a veces los médicos no tienen respuestas, a veces la medicina no es suficiente, a veces ni siquiera las palabras de los demás nos consuelan, pero cuando hablamos con Dios, algo se alinea dentro de nosotros. No porque todo se solucione al instante, sino porque su paz comienza a ocupar el lugar del miedo, y su voz silencia los gritos de la ansiedad. Es posible que sientas que no sabes qué decirle, o que te repites, o que ya has orado muchas veces sin ver resultados, pero no dejes que eso te aleje. La oración no se mide por la cantidad de palabras, sino por la sinceridad del alma. A veces, un suspiro puede ser una oración. Un «Señor, ayúdame», puede mover el cielo. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, cuando sabía que enfrentaría la cruz, no usó discursos elaborados. Dijo: «Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Fue honesto, fue humano y fue escuchado. Ese es el tipo de oración que Dios espera de ti, una oración real, una oración que nace desde lo profundo del dolor, pero que aún así confía, que reconoce la lucha, pero se rinde en fe, que no busca manipular a Dios, sino encontrarse con Él en medio de la batalla. En la enfermedad, muchas veces, no solo se lastima el cuerpo, también el alma se agota. Por eso, la oración no solo es pedir por sanidad física, es clamar por fortaleza emocional, es derramar el corazón, es dejar que el Espíritu Santo interceda por nosotros, incluso cuando no tenemos fuerzas para hablar. Como dice Romanos 8:26,
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso es algo hermoso. No estás solo en tu oración. El Espíritu ora contigo. Jesús intercede por ti, y el Padre te escucha con amor. La Trinidad está de tu lado en esta batalla. No tienes que pelearla en silencio ni cargar con todo tú solo. Tienes acceso al trono de la gracia. Puedes acercarte con confianza y decir, Señor, aquí estoy, me duele, estoy cansado, pero sigo confiando en ti. Además, la oración tiene un poder transformador. No solo cambia las circunstancias, también nos cambia a nosotros. A veces, oramos esperando que Dios sane nuestro cuerpo, pero en el proceso, Él sana heridas más profundas, resentimientos, temores, culpas. Otras veces, nos fortalece para sobrellevar la carga, nos da paz, nos guía, nos sostiene, nos transforma desde adentro. No hay oración pequeña, no hay oración inútil. Cada palabra que elevas al cielo, aunque sea con voz débil o entre lágrimas, es recogida por Dios como un tesoro precioso. En Apocalipsis 5:8 se describe una imagen poderosa. Tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Tus oraciones son como incienso que sube al cielo. No se pierden, no se olvidan. Dios las guarda, Dios las honra. También es importante recordar que puedes orar por otros y dejar que otros oren por ti. La comunidad de fe es clave en tiempos de enfermedad. A veces, cuando ya no tienes fuerzas para orar, alguien más puede interceder por ti, y eso es parte del diseño divino. No estamos hechos para vivir solos. En Santiago 5:16 dice, «Orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho». Así que no temas pedir oración. No lo veas como una debilidad, sino como un acto de humildad y de fe. A veces, el milagro comienza cuando nos dejamos sostener por los demás. Cuando nos abrimos a recibir no solo el consuelo de los seres queridos, sino también el poder del Espíritu a través de la comunidad. La oración puede suceder en cualquier lugar, en la cama del hospital, en una sala de espera, en medio de una noche de insomnio, o simplemente en silencio, con los ojos cerrados. No necesitas un lugar perfecto ni palabras elocuentes, solo necesitas un corazón dispuesto. Dios no está lejos, está contigo, te acompaña, te habla, incluso en el silencio. Por eso, te animo hoy, vuelve a orar. Aunque estés cansado, aunque no sepas cómo empezar, aunque sientas que tus palabras no llegan, Dios te escucha, Dios te comprende, Dios te responde, y cada vez que te acercas a Él, aunque sea con un susurro de fe, estás construyendo un refugio eterno en medio de tu tormenta. Haz de la oración tu hogar, tu descanso, tu escudo, tu medicina espiritual, no como un escape, sino como un encuentro. Porque cuando oras, algo cambia. Quizás no todo afuera, pero sí mucho por dentro. Y ese cambio interior es lo que puede darte la fuerza que hoy necesitas para seguir adelante. Un día más, un momento más, una oración más. Hay un momento, cuando enfrentas una enfermedad difícil, en el que todo se detiene. No importa cuántos pendientes tenías, ni cuántos planes, ni qué tan importante era tu agenda. Llega ese instante donde lo único que importa es sobrevivir, respirar, entender, aceptar, esperar. Es en ese silencio donde muchas personas se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Cómo confiar cuando todo se desmorona? Y la respuesta no es siempre inmediata ni sencilla, pero sí es real. La esperanza en Dios no se basa en que todo saldrá como queremos, sino en que, pase lo que pase, no estaremos solos. Y eso, aunque parezca poco, es un ancla poderosa, porque el diagnóstico puede cambiar, el cuerpo puede fallar, los tratamientos pueden agotarse, pero la presencia de Dios es constante, no varía, no abandona. Confiar en Dios más allá del diagnóstico es un acto de fe profundo, radical. Es creer que aunque las circunstancias no mejoren,
nuestra alma puede estar firme, que aunque no entendamos los porqués, podemos abrazar el para qué, que aunque nuestros ojos vean dolor, nuestro espíritu puede ver propósito. Romanos 5:3-5 lo dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Esa esperanza de la que habla Pablo no es ilusión, es certeza, es la convicción de que el Dios que permitió el proceso es el mismo que puede usarlo para bien. Y eso no significa que la enfermedad sea algo bueno, ni que debamos celebrar el sufrimiento. Significa que aún en lo más oscuro, Dios puede obrar, puede levantar, puede transformar, puede redimir lo irredimible. Cuando confiamos en Él más allá del diagnóstico, le decimos: Señor, aunque mi cuerpo se debilite, mi alma sigue en ti. Aunque mis fuerzas me abandonen, tu gracia me sostiene. Aunque mis días estén contados, mi eternidad está segura contigo. Esa es la fe que trasciende lo temporal, la que no depende de un resultado médico, sino de una relación viva con el Creador. Es importante entender que confiar no siempre significa esperar un milagro inmediato. A veces, el mayor milagro es tener paz en medio del caos, o tener gozo en medio del dolor, o mantener la fe cuando todo te invita a rendirte. No todos los testimonios de sanidad son físicos, muchos son del alma, de aquellos que, aún sufriendo, irradian luz, de aquellos que, en vez de hundirse en la desesperación, se convierten en testigos vivos de esperanza. Esa esperanza también transforma a quienes te rodean, porque cuando las personas ven tu fe intacta, aún sabiendo lo que enfrentas, sus corazones se conmueven. No se trata de fingir fortaleza, ni de aparentar una espiritualidad perfecta. Se trata de mostrar autenticidad, vulnerabilidad, confianza. Se trata de decir: sí, tengo miedo, sí, me duele, pero mi confianza está en aquel que sostiene el universo y también a mí. Confiar en Dios en medio de la enfermedad es también reconocer que tu vida sigue teniendo propósito. Muchas personas, al enfermar, sienten que su valor disminuye, que ya no sirven, que están de más. Pero eso es una mentira. Tu valor no se basa en lo que puedes hacer, sino en quién eres para Dios. Eres su hijo, su hija, amado, amada, redimido. Y mientras haya aliento en ti, tu vida puede seguir sembrando, inspirando, amando, reflejando a Cristo. No necesitas estar fuerte para ser de bendición. A veces, una sonrisa en medio del dolor toca más que 1000 palabras. A veces, una palabra de ánimo desde una cama de hospital tiene más poder que un sermón desde un púlpito. Porque el testimonio de alguien que sufre, y aún así confía, es un mensaje vivo del Evangelio. Y si llega el momento en el que la enfermedad no se detiene, si la sanidad no llega como esperabas, aún entonces tu esperanza puede brillar. Porque para los que creen en Cristo, la muerte no es el final, es un paso, una transición. El comienzo de una eternidad sin lágrimas, sin dolor, sin enfermedades. Apocalipsis 21:4 lo dice con ternura: Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esa promesa no es un consuelo barato, es una verdad eterna, y por eso, confiar en Dios más allá del diagnóstico es mirar más allá de lo visible, es vivir sabiendo que hay algo más grande, más alto, más eterno que este cuerpo frágil, que hay un reino que no se ve, pero que es real, que hay una esperanza que no muere, incluso cuando todo lo demás parece desvanecerse. Así que, si hoy estás enfrentando una enfermedad o acompañando a alguien en ese proceso, no pierdas la fe. Agárrate a la esperanza, ora sin cesar, llora si lo necesitas, descansa cuando te canses, pero no sueltes la mano de Dios, porque esa mano es firme, es amorosa, es fiel,
y te llevará más allá de lo que puedes imaginar. Tu historia no termina en el diagnóstico, tu historia continúa en la fe, en lo que Dios hace en ti, a través de ti, incluso en medio del dolor, en los susurros que te fortalecen en la madrugada, en las pequeñas victorias diarias, en la certeza de que, aun si todo cambia, Dios permanece. La esperanza no defrauda, nunca lo ha hecho, nunca lo hará, porque quien confía en Dios, aun entre lágrimas, nunca está solo, nunca está perdido, nunca está olvidado. Tu vida, incluso ahora, está en las mejores manos. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, te invito a que nos lo compartas en los comentarios. ¿Estás atravesando un momento difícil de salud o acompañas a alguien en su proceso? Tu testimonio puede ser una luz para otros. Dale like si este mensaje te dio paz o esperanza, y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido que fortalezca tu fe en medio de las pruebas. Recuerda, no estás solo, Dios camina contigo. Que el Señor te bendiga y te dé fuerzas cada día.